Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es lunes 2 de febrero. Para este día la lección nos habla de la vida pasada de Pablo. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias. Gracias por este privilegio que nos da a cada uno de poder llamarle Padre, de considerarnos sus hijos e hijas. Y todo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y todos los suplicamos por los méritos únicos de Él. Amén. La vida pasada de Pablo. La vida pasada de Saulo de Tarso. ¿Quién había sido a quien nosotros hoy conocemos como Pablo? ¿Quién era usted antes? ¿Quién era yo? ¿Cuáles eran mis hábitos, mis costumbres? ¿Cuáles eran las cosas por las cuales dediqué la vida antes? Como dice aquí la lección, es habitual que los cristianos conversos, no los que han nacido de familias cristianas, sino que nacieron sin tener a Cristo como base en su crecimiento desde niño, sino que ya adultos hemos llegado a ser cristianos. Por eso dice, es habitual que los cristianos conversos piensen en su experiencia espiritual contrastando la vida que llevaban antes de aceptar a Jesús con la que llevan desde ese momento. Yo soy uno de los que me pongo a pensar, ¿dónde estaría yo? ¿Qué fuera de mí si el Señor no me hubiera rescatado? ¿Qué sería de mí? Y así yo creo que todos aquellos que hemos venido a los pies de Jesús y Él ha transformado nuestras vidas, pensamos, ¿estaría vivo? ¿Perdido eternamente? ¿Qué fuera de mi familia? Y así vienen muchas preguntas y buscamos respuesta. Y le decimos, gracias Señor, porque nos rescató de ese lodo cenagoso y nos colocó sobre la roca que es Cristo. Y eso es lo que hace Pablo, porque los judíos eran orgullosos, se consideraban que era el único pueblo de Dios, que no había oportunidad para aquel que no había nacido dentro de
el pueblo que no eran del linaje de Abraham. Así es de que ellos, imagínense cómo se miraban, hasta entre ellos mismos, porque habían judíos de judíos, según ellos. Así como ahora en el mundo se ve, hay clase baja, clase normal, clase media, casi medio alta, clase alta. Así se mira en lo que era el judaísmo. Y así se ve en el cristianismo, pero eso no debe de ser. En el libro de Filipenses encontramos en el verso 4 que dice al 6: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice, así como usted, porque el pleito de Pablo era con judíos. Eran los que andaban detrás, así como anduvieron con el Señor Jesús detrás de él, para buscar errores. Así anda ese grupo de judaizantes, detrás, escuchando lo que hablaba y buscando la forma de quitarle fuerza, poder a la enseñanza del apóstol. Así es de que dice, aunque yo tengo también de qué confiar, de qué gloriarme en la carne. Escuchen quién era yo, por si no lo saben. Bueno, circuncidado en el 8º día. ¿Qué les está diciendo con eso de que circuncidado a los 8 días de nacer? Ese había sido el mandamiento que le había dado Dios a Abraham. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros. Ahí lo dice Génesis 17:12. Y ese mandamiento se había repetido como una ley de Israel de carácter permanente. Levíticos 12:3. Y Pablo deja bien claro que no es un ismaelita, sino que un israelita. Porque el ismaelita, Ismael, que fue circuncidado a los 13 años, como dice Génesis 17:25, tampoco ni un prosélito que hubiera llegado más tarde a la fe judía y se hubiera circuncidado en la madurez. Cuando él dice circuncidado a los 8 días de nacido, está diciéndoles, no soy ni un ismaelita, no soy ni un prosélito. Subraya el hecho de que había nacido en la fe judía y había conocido sus privilegios y observado sus ceremonias desde su nacimiento. ¿Qué más dice él? Del linaje de Israel. Cuando él dice, era del linaje, de la raza de Israel. Cuando los judíos querían hacer hincapié en su relación especial con Dios, en su sentido más único, usaban la palabra israelita. Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob después de su lucha con él. Génesis 32:28. Era de Israel de quien, de una manera especial, recibían su herencia. De hecho, también los ismaelitas eran descendientes de Abraham, pero Ismael fue el hijo que tuvo
Abraham con Agar. Los edomitas también eran descendientes de Isaac, porque Esaú, el fundador de su nación, era hijo de Isaac. Pero los israelitas eran los únicos que podían trazar su descendencia desde Jacob, a quien Dios había puesto el nombre de Israel. Al llamarse israelita, Pablo subraya la pureza absoluta de su ascendencia. De la tribu de Benjamín. ¿Qué está diciéndoles? Es decir, no solo era israelita, sino que pertenecía a la élite de Israel. ¿Por qué? La tribu de Benjamín ocupaba un lugar especial en la aristocracia de Israel. Benjamín había sido hijo de Raquel, la esposa predilecta de Jacob, y fue el único de los 12 patriarcas que nació en la tierra prometida. Génesis 35:17. Fue de la tribu de Benjamín de la que procedió el primer rey de Israel. Primera de Samuel 9:1. Y sin duda fue el recuerdo de ese rey Saúl de donde procedía el primer nombre de Pablo, Saulo. Cuando el reino se dividió bajo Roboam, 10 de las tribus se separaron con Jeroboam, y Benjamín fue la única tribu que permaneció fiel con Judá. Cuando volvieron del exilio, fue de la tribu de Benjamín y de Judá de las que se formó el núcleo de la nación renacida. Esdras 4:1. La tribu de Benjamín ocupaba el puesto de honor en la formación guerrera de Israel, y el grito de guerra de Israel era: en pos de ti, Benjamín. Y la gran fiesta de Purim, que se celebraba todos los años con gran regocijo, conmemoraba la liberación, que es el tema del libro de Esther. Y la figura central de esa historia fue Mardoqueo, un benjaminita. Cuando Pablo afirmaba que era de la tribu de Benjamín, quería decir que no era un israelita de tantos, sino que pertenecía a la aristocracia de Israel. Así es que Pablo afirmaba que era fiel a la ley judía desde su nacimiento, que su linaje era de tal pureza que no cabía más, y que pertenecía a la tribu más aristocrática de Israel. ¿Qué más les está diciendo a ese grupo? Hebreo dice, era un hebreo nacido de padres hebreos, hebreo de hebreos. Esto no es lo mismo que decir que era un verdadero israelita. El detalle es el siguiente: los judíos habían sido dispersados por todo el mundo. Habían judíos en todas las naciones, las ciudades y los pueblos del mundo. Había decenas de millares de ellos en Roma, en Alejandría. Eran más de 1 millón. Se negaban testarudamente a ser asimilados por las naciones donde vivían. Retenían fielmente su propia religión y costumbre y leyes, pero ocurría a menudo que olvidaban su lenguaje ancestral. Hablaban griego por necesidad, porque vivían y se movían en ambientes griegos. Un hebreo era un judío que era no solo de pura
ascendencia racial, sino que había conservado a menudo laboriosamente la lengua hebrea. Un judío de esos hablaría la lengua de su país de residencia, pero también el hebreo, que era su lenguaje ancestral. Y Pablo no era solo un judío de pura raza, sino que además hablaba hebreo. Había nacido en la ciudad gentil de Tarso, pero había ido a Jerusalén para educarse a los pies de Gamaliel. Y podía, cuando se lo presentaba la ocasión, hablar a los judíos de Jerusalén en su propia lengua. Todo eso les está diciendo en pocas palabras. Por lo que se refiere a la ley, se había educado para ser fariseo. Esa era una cualidad a la que Pablo se refiere más de una vez. No había muchos fariseos, nunca más de 6,000, pero eran los atletas espirituales del judaísmo. Su nombre quería decir los separados. Fariseos, los separados. Se habían apartado de la vida corriente y de todas las tareas ordinarias para hacer que su único objetivo fuera guardar la ley en todos sus más mínimos detalles. Pablo declara que era no solamente un judío que había conservado la religión ancestral, sino que había dedicado toda su vida a su más rigurosa observancia. Nadie sabía mejor que él, por experiencia personal, lo que era la religión judía en sus demandas más elevadas y minuciosas. También dice en cuanto a celo religioso, en el judaísmo había sido un perseguidor de la iglesia. Para un judío, el celo era la cualidad más elevada de la vida religiosa. Tenemos el ejemplo: Finés había salvado al pueblo de la ira de Dios y había recibido un sacerdocio a perpetuidad porque había demostrado tener celo por Dios. Y el salmista proclama: me consumió el celo de tu casa, como dice el Salmo 69:9. Así es de que, además de eso, en cuanto a justicia que la ley podía producir, era irreprochable. La palabra original es amemptos. Esa es la palabra para irreprochable. Así es que Pablo enumera sus logros. Había sido un judío tan leal que no había perdido la lengua hebrea. Era no solamente un judío religioso, sino que formaba parte de la denominación más estricta y disciplinada. Había tenido en su corazón un celo ardiente por lo que creía que era la causa de Dios y había cumplido la ley de tal manera que nadie le podía reprochar ni lo más mínimo. Todas estas cosas Pablo podría haber pretendido poner en su haber, pero cuando se encontró con Cristo, las pasó a la otra hoja como nada más que malas deudas. Las cosas que había creído que eran sus glorias eran de hecho inútiles. Todo logro humano tenía que descartarse para poder aceptar la gracia gratuita de Cristo. Tenía que despojarse de toda pretensión humana de honor para poder aceptar con completa humildad la misericordia de Dios en Jesucristo. De este modo, demuestra Pablo a los judíos que tenía derecho a hablar. No está condenando al judaísmo desde fuera. Lo había experimentado al nivel más alto. Sabía que no era nada comparado con el gozo que Cristo le había dado. Sabía que el único camino a la paz era abandonar el camino de los logros humanos y aceptar el camino de la gracia.
Así que ahora vemos que Pablo establece un contraste implícito entre los creyentes de origen judío que difundían falsas doctrinas y los creyentes incircuncisos que confiaban plenamente en Cristo para su salvación y no ponían su confianza en meras obras humanas como la circuncisión. Aquí el apóstol Pablo defiende la causa de Cristo para aquellos que pretendían ser observadores y seguidores de Cristo, pero que tenían todavía en su haber costumbres que detenían el progreso de los cristianos, del cristianismo. Dice, aunque la vida pasada de Pablo y su linaje habrían sido bastante impresionantes para sus compatriotas judías, ninguna de estas cosas había contribuido a su salvación, nada de eso. Y así para nosotros. Los logros humanos no nos sirven para nuestra salvación. Los títulos, las riquezas, nada de eso. Esos logros humanos no nos sirven para la salvación. Debemos de poner el yo para, de esa manera, poder recibir los logros de Cristo. Y eso lo aprendió Pablo, camino a perseguir a los cristianos. Él lo dijo. Fui circuncidado al 8º día. Soy israelita de nacimiento. Pertenezco a la tribu de Benjamín. He estudiado a los pies del gran maestro Gamaliel. Celoso de la ley. Perseguidor. Pero todo eso lo tengo como basura. Ahora que he llegado a conocer y a tener a Cristo en mi corazón. Así cada uno de nosotros también. La ley tiene su función. Todo tiene su función. Pero lo primero en todo es Cristo. Sin mí nada podéis hacer. Pero si llegas a amarme, llegas a ponerme como el centro de tu vida, todo lo demás tendrá su lugar y lo vas a vivir gozosamente. Si me amáis, guardad mi ley, guardad mis mandamientos. Esto es el todo que tú necesitas, porque vas a amar a Dios sobre todas las cosas y vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Todo tiene su lugar, como lo dice Romanos 7, en el libro de Romanos capítulo 7, porque nos dice, compara Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás, y así sigue. Entonces, cada cosa tiene su función. La ley tiene su función, pero nos lleva a Cristo. Es el ayo que tenemos para que nos lleve a Cristo. Y eso lo vio y lo aprendió el apóstol Pablo. Así también nosotros debemos de aprender que la base para nuestra salvación
es Jesús, es amar a Jesús, es conocer, tener una intimidad diaria con el Señor Jesucristo. Y de esa manera vamos a poner todo lo demás fuera en nuestra salvación. Nuestra salvación viene por la fe en Cristo Jesús. Por eso nos dice al final, compara Romanos 7 del 7 al 12, léalo, con Mateo 5, 21, 22, 27 y 28. ¿Qué punto crucial señalan tanto Jesús como Pablo acerca de la ley? ¿Y por qué es la fe en Cristo? No la ley, la única fuente de justicia. ¿Cuán bien guardas la ley? Al menos como Jesús dijo que deberíamos hacerlo. No pongamos las cosas externas en la salvación. Busquemos lo espiritual, lo eterno primero. Y las obras que hagamos van a ser de agrado para Dios, porque las estamos haciendo por amor a Cristo que reina y vive en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que pasen un hermoso y feliz día. Recordemos, como lo hizo Pablo, su vida pasada, y valoremos lo que ha hecho el Señor Jesús en nuestra vida. Que pasen ese feliz día hoy en Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.